Saludos, esta es la primera parte de la lección 29 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior estábamos aprendiendo, o aprendimos más bien, un proceso de división de polinomios que se conoce como la división sintética. Y notamos que la división sintética se puede llevar a cabo siempre y cuando el divisor, el polinomio divisor, tenga cierta característica. Y teníamos ya este primer ejemplo adicional, en donde pedía que efectuáramos estas divisiones y identifiquemos el cociente y el residuo. Y la primera división que teníamos era esta: 3x al cubo menos 2x cuadrado más 1 dividido entre el polinomio x menos 2. Fíjese que el divisor, en este caso x menos 2, tiene la forma x menos r, donde la r es un número complejo, en este caso un número real, constante, fijo, ¿verdad? Y en este caso en particular la r, ese número que se le está restando a la x, es 2. Y esa es la forma que tienen que tener los divisores en división de polinomios cuando se puedan efectuar por división sintética. Que tienen que ser de la forma, repetimos, la variable de los polinomios, que en este caso es x, menos una constante. Así que como sí tiene la forma de los polinomios divisores que tienen, a los que se le aplica la división sintética, procedemos con el método de división sintética. Recuerde que lo primero que usted hace es escribir los coeficientes numéricos del polinomio dividendo, del polinomio que está dividiéndose entre el otro o el que está aquí arriba, ¿verdad? Es lo mismo. Y tenemos que tener cuidado, porque recuerden que en los casos de la división, tanto división sintética como división por el método largo, que es el de la casita que aprendimos en el álgebra elemental, tanto el divisor como el dividendo tienen que estar en orden descendiente. Los términos tienen que ir en orden descendiente de las potencias de su variable. Fíjense que en este caso de la cosa que están en orden descendiente de las potencias de las variables, a la 3, a la 2 y a la 1. A la 1 y a la ninguno, ¿verdad? Bien, así que los colocamos en ese orden. 3, que es la potencia, el coeficiente del término con potencia más alta, negativo 2. Fíjense que aquí falta la potencia x a la 1. Pues en el caso de que usted tenía la casita, usted deja un espacio, ¿se acuerda? Si faltaba una de las potencias de la variable. En el caso de la división sintética no hay un espacio, sino que pone un 0. Y finalmente en este caso la constante, ¿verdad? Y entonces, en este esquema, aquí va a aparecer el residuo. Y aquí no va a aparecer el cociente, pero van a aparecer los coeficientes del cociente de esa división. Y entonces en este espacio que tenemos aquí reservadito vamos a poner el número r, ese número que se le está restando a la x en el divisor. Y fíjense que el número que se le está restando a la x es el 2. Se le está restando a la x. Pues ese 2 es el que colocamos aquí. ¿Okay? 2. Y entonces procedemos del siguiente modo. Bajamos este primer número, que es 3. Una vez lo tenemos ahí, lo multiplicamos por este número, 3 por 2 da 6, lo sumamos con este otro, sumamos estos dos, 6 menos 2 es 4, multiplicamos ese 4 por 2, sumamos estos 2, da 8, multiplicamos ese 8 por 2, da 16, sumamos estos 2, y 1 y 16 da 17. Pues el residuo, fíjense que es 17, fíjense que es un número fijo, y si es un número fijo, eso quiere decir que el grado del residuo es 0, pero los grados de polinomios que son constantes son 0. Y recuerde que el algoritmo de la división de polinomios exigía que el residuo o tenía que ser 0 o tenía que ser un polinomio, como en este caso, cuyo grado fuera menor que el grado del divisor, ¿verdad? Y fíjense que el grado del divisor, en estos casos, como va a ser siempre de esta forma, es 1. Así que el residuo tiene que ser siempre de grado 0 o el número 0. O sea, tiene que ser siempre una constante, ¿verdad? Y efectivamente eso ocurre aquí. Bueno, pues ya tenemos que ese va a ser el residuo. ¿Cuánto será el cociente? Miren, porque nosotros nos piden que identifiquemos el cociente y el residuo, ¿verdad? Ya hemos dicho que el residuo es ese número que aparece aquí. Pero el cociente no son esos tres números, sino que esos tres números son los coeficientes numéricos del cociente. Así que será 3 por esa variable, que es la variable de los polinomios que estamos dividiendo, x, ¿a qué potencia? Bueno, por el análisis que hicimos también en la lección anterior, vimos que el cociente, el primer término aparecía con la potencia más alta de la variable que aparecía en el cociente era 1 menos que la potencia más alta que aparecía en el dividendo. Y si en el dividendo aparece la 3, pues la potencia más alta a la que aparece la x en el cociente va a ser a la 2, 1 menos, ¿verdad? Y de ahí en adelante, una vez determinemos cuál es la x que va aquí, de ahí en adelante es bien fácil, porque esto corresponde a 1 menos 4x a la 1, y esto corresponde a 8x a la 0, o sea que es 1, x a la 0, así que no hay que escribir ni siquiera la x a la 0, ¿verdad? Así que tenemos el cociente y el residuo en ese caso. Fíjense en este segundo ejemplo que dice así: dividir menos 4 y al cubo, menos 9, menos 6 y al cuadrado, más y a la 5, entre
y más 3. Bueno, fíjense que en este caso, el polinomio divisor que es el polinomio entre el cual se divide sería el y más 3, ¿verdad? Porque estoy dividiendo este entre este es el divisor. Fíjense que no tiene la forma, la variable de los polinomios menos una constante. ¿Verdad que no? Porque tiene la variable de los polinomios que tenemos aquí, en este caso no es x sino y, más una constante. Así que vamos a empezar diciendo eso. Vean que el divisor no tiene la forma, la variable, en este caso y, de los polinomios que se están dividiendo menos una constante. Esa constante es un número complejo fijo, ¿verdad? Y eso de fijo quiere decir que es constante. Sin embargo, vea que por lo que se conoce como el teorema de la equivalencia de las rectas que le estudiamos en el álgebra elemental, por el teorema de la equivalencia, ¿verdad? El teorema de la equivalencia de la recta, podemos escribir ese y más 3, que es el divisor, del siguiente modo: y menos el negativo 3. Y menos negativo es por la equivalencia de la recta, es lo mismo que y más el negativo de negativo que 3. Y entonces en esta forma, sí, fíjense que vemos que tiene la forma y menos una constante, y claro, en esta constante la e es negativo 3. Y esto sí, y ahora, si tenemos el divisor en la forma que requiere la división sintética, con la R, esa R mayúscula, esa R que se le está restando a la Y, siendo en este caso negativo 3. Lo que se le está restando a la Y es negativo 3. Así que ya que lo tenemos reescrito en la forma Y menos R, que es como requiere el proceso de división para que se pueda hacer por división sintética, procedemos a hacer la división sintética. Recuerden que vamos a empezar aquí escribiendo, ¿verdad?, los coeficientes numéricos del dividendo, teniendo cuidado de colocarlos en orden descendiente de las potencias de la variable que los acompaña, ¿verdad? Fíjense que aquí la potencia más alta que tenemos de la y en el dividendo es ya la 5, y el coeficiente es 1, ¿verdad? Así que ese sería el primer número que escribiríamos, el 1 de ese y a la 5, que es el término con potencia más alta de su variable, ¿verdad? Después vendría la y a la 4, que como no hay, pues igual que aquí, como no hay, por ejemplo, el x a la 1, sustituyamos reservamos ese espacio con un 0. Pero como aquí va y a la 4, reservamos ese espacio con el 0. Luego vendría el que tiene y a la 3, que es negativo 4. Luego vendría el coeficiente con y a la 2, que es negativo 6. Luego vendría el coeficiente con y a la 1, que tampoco lo hay, ponemos otro 0. Y finalmente colocamos el término constante que nos tiene la variable y, que es menos 9. ¿Verdad? Y entonces preparamos el esquema, ¿verdad?, donde recuerde que aquí debajo del término constante va a aparecer el residuo, ¿okay? Y aquí van a aparecer los coeficientes del cociente. Dicho sea de paso, en este caso, como la variable de los polinomios es y, vamos a llamar al residuo, no residuo de x, sino residuo de y cociente de y también, porque fíjense que van a ser polinomios que puedan depender de la variable y, que es la variable que contienen los polinomios que estamos dividiendo en este segundo ejemplo. Bueno, pues procedemos como ahorita, ¿verdad? Primeramente aquí vamos a colocar, en este otro espacio que reservamos aquí, vamos a colocar la R esa, ¿verdad?, la R esa, que es el número que se está restando, ¿verdad?, a la y, y el número que se está restando a la y, mira, es negativo 3, así que en este caso vamos a poner negativo 3. Así que fíjense, para evitar este análisis de que si es y más 3 o x más 3 o una variable más algo, vamos a recordar lo siguiente mejor. Si usted tiene la variable menos un número, pone el número. Si pone una variable, si tiene una variable en el divisor más un número, pone el negativo del número aquí, ¿okay? Y de ahí en adelante usted se olvida de ese análisis de que si podemos escribirlo de esta manera por el teorema de la equivalencia de la recta, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿cómo procedemos? Bajamos este 1,
multiplicamos ese 1 por negativo 3, da negativo 3, al sumarlo con el 0 da negativo 3, al multiplicar ese negativo 3 por negativo 3 da 9, al sumar 9 menos 4 da 5, al multiplicar ahora ese 5 por negativo 3 da negativo 15, al sumar menos 6 menos 15 da menos 21, al multiplicar menos 21 por menos 3 da positivo 63, al sumar más bien 63 más 0 da 63, al multiplicar ese 63 por negativo 3 da negativo, vamos a ver 3 por 3 9, y 3 por 6 18, negativo 189. Y al sumar, he escrito aquí, el aquí debajo, ¿verdad? Y al sumar menos 9 menos 189, negativo 198. Así que, ¿qué tenemos aquí? Que el cociente, que depende ahora de la y, de la variable y, será una y a la cuánto. Y entonces recuerden, claro, si puede escribir una y a la cuánto, el 1 no hay que escribirlo. Así que quedará y a la, ¿qué exponente? Bueno, pues como la potencia más alta que aparece en el dividendo es 5 para la y, la potencia más alta que aparece en el cociente va a ser 1 menos que 5. 1y a la 4. ¿Ya? Menos 3y entonces a la 3. Y ahí en adelante no hay problema, ¿verdad? Y vamos bajando de 1 a 1. Más 5y al cuadrado. Menos 21y y más 63. Y el residuo de la y va a ser el negativo 198. Y fíjense que nuevamente, al ser el residuo una constante, un polinomio con una constante, su grado es 0 y 0 es 1 menos que el grado del polinomio divisor. Y así que tiene que ser el grado del residuo, tiene que ser estrictamente menor que el grado del divisor, o que el residuo tiene que ser 0. Muy bien, este es el ejemplo que dice dividir. Efectuar esta división. Dice negativo 6 x a la 4 más 15 x al cubo más 8 x cuadrado menos 22x más 5 dividido entre 5 menos 2x. ¿Ven? Bueno, fíjense que en este caso, ¿verdad? Nuevamente tenemos que fijarnos en el divisor. Tiene la forma, la variable de los polinomios que se están dividiendo, que en este caso es x menos una constante, obviamente, vean que el divisor no tiene la forma, la variable que en este caso es x menos una constante, donde esa constante en este caso va a ser un número completo fijo, ¿verdad? Yo creo que sí que es constante. Sin embargo, vea que podemos reescribir ese divisor de la siguiente forma. Y vamos a hacer esa transformación, esa reescritura de ese divisor aquí. Tenemos el divisor 5 menos 2x. Y yo quiero ver si lo puedo escribir de la forma. La variable x menos una constante ¿verdad? Así que lo primero que voy a hacer es que voy por la ley conmutativa de la suma a poner primero la x, ¿no? Yo quiero que sea x menos algo, y sería 2x más 5, x menos x más 5. Y como yo quiero que sea x menos algo, yo tengo aquí menos 2x más algo. ¿Cómo yo cambiar esto? Podría cambiar esto a x, pues sacando el menos 2 como un factor aparte, ¿verdad? Como si estuviera en común. Así que sería menos 2 por la x, y entonces aquí quedaría menos para que me dé menos por menos más. Y entonces para que me dé 5 tengo que multiplicar 2 por 5 medios, ¿verdad que sí? Se fija, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 5 medios positivo, y al multiplicar 2 por 5 medios, fíjense que el 2 cancela y me queda más 5, que es lo que yo quería. Así que fíjense que ahora esta parte que está aquí sí tiene la forma x menos una constante compleja, que en este caso es real 5 medios, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces eso quiere decir que esta división que yo tengo aquí la puedo escribir del siguiente modo. Luego, la división larga, que ahora en vez de escribirla de esta manera, la voy a escribir como una fracción, ¿verdad? Esto es el numerador y esto es el denominador. En el numerador va el dividendo, que fíjense que ya tiene sus términos en orden descendiente de las potencias que contiene, ¿verdad? Menos 6 x a la 4
más 15 x a la 3 más 8 x cuadrado menos 22 x y más 5 entre este divisor que acabamos de ver que se puede escribir de esta manera: menos 2 por x menos 5 medios. ¿Sí? Y entonces fíjense que esta fracción yo la puedo escribir así, por la definición de multiplicación de fracciones. Este menos 2 que está aquí abajo, yo lo puedo sacar aquí al frente como una fracción menos 1 medio, ¿verdad que sí? Cambiando el signo al frente y abajo, ¿verdad? Menos 1 medio por, entonces me queda por el resto de la fracción, ¿verdad? Menos 6x a la 4 más 15x al cubo más 8x cuadrado menos 22x más 5 entre esto que está aquí, x menos 5 medios. Así que fíjense que esta división que yo tengo ahora acá aparte de este factor negativo medio, yo la puedo efectuar por la división sintética porque el divisor tiene la forma x menos 5 medios. Antes de efectuarla, yo voy a cambiar este negativo medio a positivo. Lo puedo hacer si quiero, no tengo que hacerlo. Pero fíjense que si yo cambio esto a positivo, habría que cambiar el signo arriba y abajo. O arriba o abajo, ¿verdad? Es uno de los dos. Ya lo cambié aquí al frente. Y voy a cambiarlo en el numerador. ¿Recuerda? La ley de signos de una fracción. Cambiamos el signo al frente de toda esa fracción, que incluye este 2 acá abajo, ¿verdad? Este 1 arriba. Así que será positivo 1 medio. Y entonces cambiamos el signo arriba. Así que eso será positivo 6x a la 4 menos 15x al cubo menos 8x cuadrado más 22x y menos 5. Todo esto sobre x menos 5 medios. Y esta es la división, esto que está aquí, lo voy a cerrar entre paréntesis, ¿verdad? Porque todavía sigue siendo la multiplicación, al cerrar entre paréntesis, es la que yo voy a efectuar por división sintética. Ahora, vamos a tener que tener cuidado al final, porque una vez identifique el cociente, ¿verdad? Y el residuo en el proceso de división sintética, que repito, lo podemos hacer ahora porque tiene la forma, el divisor en la forma x menos r, tendremos que multiplicar tanto el cociente como el residuo por 1 medio. ¿Okay? Así que ahora colocamos los coeficientes del dividendo, que son 6, menos 15, menos 8, 22 y menos 5. Hacemos esto. Recordamos que aquí nos va a aparecer el residuo, que aquí dependerá de la x, y aquí van a aparecer los coeficientes del cociente, que también será dependiente de la x, porque fíjense que esa es la variable que contienen esos polinomios. Aquí va a colocarse el número que yo le estoy restando a la x en la división sintética, y el número que yo le estoy restando a la x es 5 medios, ¿verdad? Ese que es negativo se pone positivo aquí. Bien, y entonces procedemos como siempre, ¿verdad? Bajamos este número, 6, lo multiplicamos por 5 medios. Fíjense que al multiplicar 6 por 5 medios, el 6 cancelaría con el de aquí, los 3, y 3 por 5, 15. ¿verdad? Y al sumar 15 menos 15 da 0. 0 por esto da 0. Y al sumar menos 8 da menos 8. Y al multiplicar ahora menos 8 por 5 medios da dar negativo, que negativo por positivo da negativo. Y el 8 cancela con el 2 y queda aquí un 4. 4 por 5 es el 20. Y al sumar 20, 22 menos 20 da 2. Al multiplicar el 2 por 5 medios, el 2 cancela y queda nada más que 5, y menos 5 más 5 es 0. Así que fíjense que aquí el residuo fue 0, que recuerda que esa es una posibilidad para el residuo, que sea 0 o que su grado sea 1 menos que el grado del divisor, que en este caso, como siempre en estos casos de división sintética, va a ser 1. ¿verdad? Bien, y entonces estos son los coeficientes del cociente. Pero recuerde que el cociente finalmente yo tengo que multiplicar por 1 medio para que me dé el verdadero cociente, ¿verdad? Así que luego, finalmente, el verdadero cociente va a ser el siguiente. Un medio, pues recuerden que ese medio sale de este medio que tenemos aquí pendiente, ¿verdad? Un medio por esa división. Y esa división nos dio ese cociente y ese residuo. Así que será un medio por el cociente y un medio por el residuo. Así que será un medio por. ¿Y cuáles son los coeficientes de este cociente que aparece aquí? 6 por la variable que es x, ¿a qué potencia? ¿verdad? 6 por la variable x, ¿a qué potencia? Bueno, pues el dividendo, la potencia más alta que aparece en el dividendo de la 4, pues en el cociente, la potencia más alta, la cual aparecerá aquí, va a ser 1 menos que la 4, que será a la 3. 6x a la 3. Luego viene este término que tendrá x a la 2, porque recuerda que bajando de 1 en 1, 6x a la 3, 6x a la 2, no aparece el x a la 2. Menos 8x, bajamos, ¿verdad? Bajamos de 2 a 1, menos 8x, y la constante 2.
Y fíjense que si yo multiplico 1 medio por eso da 1 medio por 6, 3x al cubo, 1 medio por 8 da 4x y 1 medio por 2 da 1. Así que ahí tendríamos cuál es el cociente. Y el residuo también habrá que multiplicarlo por 1 medio. 1 medio por el residuo que nos dio aquí, pero dio 0. Y 1 medio por 0 vuelve a dar 0. Así que el residuo sigue dando 0. ¿Okay? Así que tenemos el cociente y el residuo de esa división que nos daban en este tercer ejemplo. ¿Okay? Fíjense en este cuarto ejemplo. Vamos a ver aquí ahora. Dice dividir el 3x a la 4 menos 3x al cubo menos 11x cuadrado menos 14 y más 22x entre x cuadrado menos 5x y más 1. ¿Sí? Bueno, como siempre hacemos hacer esa división, tratamos de hacerla por división sintética. Y para poder hacer por división sintética, recuerde que el divisor, que en este caso es x cuadrado menos 5x más 1, tiene que tener la forma x menos l. Pero si tiene la forma x menos l, es un polinomio, un binomio de grado 1. Y esto es un trinomio de grado 1, así que es imposible que yo pueda escribir este trinomio de grado 2 como la forma x menos l. Como en este caso. El divisor es un polinomio de grado 2. Fíjense que en los otros ejemplos, en el segundo, que el polinomio divisor era y más 3, no tenía la forma y menos l, pero el polinomio lineal, que yo lo pude escribir como y menos algo, ¿verdad? Aquí el polinomio divisor es 5 menos 2x, que no es la forma x menos algo, pero por ser lineal, yo lo pude reescribir en la forma x menos algo. Pero aquí, x menos 5 medios. Pero en este caso, al ser un polinomio cuadrático, es imposible que lo pueda escribir como un polinomio lineal, porque no es cualineal, es cuadrático. Luego es imposible escribirlo en la forma x menos l, donde la r recuerde que es un número complejo, constante, o sea, fijo. ¿Sí? Así que luego no se puede aplicar la división sintética. Y usted dirá, bueno, pues será eso que ese problema no se puede efectuar, esa división no se puede efectuar. Sí, se puede efectuar, pero usando el método largo que aprendimos en el álgebra elemental. Así que recurrimos al proceso de división de polinomios aprendido en el álgebra elemental. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo procedíamos? Pues recuerde que colocamos el divisor fuera de la casita en orden descendiente de las potencias de sus variables y el dividendo también dentro de la casita, pero también en orden descendiente de las potencias de su variable. Así que este que es el divisor que está abajo es el que va afuera, x cuadrado menos 5x más 1, y dentro de la casita va el dividendo, también en orden descendiente de las potencias de su variable. Esa que es la más alta, ese es el primero, 3x a la 4, entonces vendrá la 3, que es 3x a la 3, entonces vendrá 11x a la 2, ¿verdad? Entonces vendrá el término con x a la 1, que fíjense que ahora sí que estos últimos están fuera de sitio, ¿verdad? Este vendría primero porque tiene x a la 1, más 22, x a la 1, y finalmente el negativo 14, menos 14. Y efectuamos la división como siempre, ¿verdad? El primer término de aquí entre el primer término de aquí. 3 entre 1 es 3, y x a la 4 entre x cuadrado, x a la, y al restar el exponente 4 con el exponente dual sale 2. ¿Verdad? Y entonces aquí 3x a la 2 por x a la 2 da 3x a la 4. ¿Verdad? Sumar los exponentes de las x, ¿verdad? Porque estamos multiplicando a las x. Y 3x cuadrado por menos 5x da menos 15 x al cubo. ¿Verdad? Porque x cuadrado por menos x da 15 x al cubo, sumar los exponentes 2 y 1.
y 3x cuadrado por 3x cuadrado. Fíjense que los colocamos debajo de los términos que son semejantes a cómo ellos fueron saliendo, ¿verdad? Y restamos. Esto que se cambia negativo, está positivo y esto es negativo. Este sería 15 menos 13, 2x al cubo. Este sería menos 11 menos 3, menos 14x cuadrado. Y bajamos un término más que sigue para completar los tres términos que tiene el divisor, ¿verdad? Y volvemos a dividir el primer término aquí entre el primer término aquí. 2 entre 1 es 2 y x al cuenta x cuadrado a x a la 1 al restar 3 menos 2, ¿verdad? Entonces la ley de exponentes, al estar dividiendo bases igual, se escribe la base y se restan los exponentes. Multiplicamos ese nuevo término por este trinomio, que será 2x por x cuadrado, 2x al cubo, 2x por menos 5 da menos 10x por x cuadrado, y 2x por 2x. Y restamos, ¿verdad? Este es negativo, este es positivo y este es negativo. Aquí esto se va, aquí esto nos da menos 4x cuadrado, y aquí nos da más 20x. Y bajamos el siguiente término para completar nuevamente tres términos, ¿verdad? Y volvemos a dividir el primer término entre el primer término. 4 entre 1 da menos 4. Y x cuadrado entre x cuadrado se elimina la x cuadrado y ahora multiplicamos ese nuevo término que obtuvimos aquí, menos 4, ¿verdad? Por cada uno de estos términos del divisor, menos 4 por x cuadrado, por eso mismo, menos 4x cuadrado, menos 4 por menos 5 es más 20x, y menos 4 por 1 es menos 4. Y entonces aquí cambiamos los signos porque vamos a restar. Y esto, menos 4x cuadrado más 4x cuadrado se elimina, 20x menos 20x se elimina, pero menos 14 más 4 da menos 10. Así que, ¿cuánto es el cociente aquí? Este polinomio que no tiene, 3x cuadrado más 2x menos 4. ¿Y cuánto es el residuo? Pues este número que va aquí, menos 10. Fíjense que el residuo tiene grado 0, que es una constante, y el grado 0 es menos que el grado del divisor, ¿verdad? Y fíjense que ahora el cociente, en vez de quedar 1 menos, ¿verdad? La variable más alta está 1 menos que lo que aparece en el dividendo, aparece 2 menos que lo que aparece aquí en el dividendo, porque estamos dividiendo ahora entre x cuadrado. Hay que restar 2 del exponente de la potencia más alta en el dividendo al hacer la primera división, y por eso que sale no 1 menos, como sale en estos casos, ¿verdad? Que como usted escribe aquí salía 1 menos que el grado más alto que aparecía en el dividendo, aparece ahora 2 menos en el cociente que lo que aparecía en el dividendo. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Nos vemos ya prontito en la segunda.